datos, nosotros podemos tener el mismo esquema de trabajo obteniendo los resultados. Solamente que sí quisiera que fueran observando las fórmulas que se van utilizando en cada situación. Tal vez es importante que fueran preguntando. Si es que no queda algo claro, por favor vayan haciéndolo desde el inicio y no hasta puedan interrumpirme mientras esté el desarrollo del ejercicio. Vamos a ver. Solo estoy esperando porque abrí muchos. Por la misma desesperación de que no abría el documento, presioné varias veces Excel. Entonces, denme unos segunditos para que... Ahí estamos. Bueno, entonces voy a ir anotando datos al azar, colocando números para que se vayan obteniendo esas cantidades, no importando su magnitud. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ir anotando aquí, por ejemplo, 10, 15, 70, 75, 80, 85, 90, 76, 70, 80, 90, 90. Aquí tengamos 80, 90, 70, 80. Entonces, 7, 90. Así al azar para que ustedes observen que no importa cómo nos se presenten los datos, siempre vamos a tener el mismo esquema. Por ejemplo, que estas sean las notas adquiridas en una institución. Entonces, ya me están dando los datos, que eso sería lo primero que me están dando en este caso, los datos. Ahora voy a comenzar haciendo la tabulación. Entonces, primero voy a encontrar cuántos datos tengo. Entonces, voy a colocar N, voy a presionar igual y voy a escribir contar. Y voy a seleccionar todos los datos que tengo para que me cuente cuántos serían los datos que tenemos acá. Entonces, voy a abrir paréntesis, contar, abrir paréntesis y selecciono los datos. Presiono Enter y me dan 40 datos exactamente. Ahora, miremos cuál es el dato mayor. Para el dato mayor voy a escribir max, voy a abrir paréntesis, voy a seleccionar todos los datos y me queda que el dato más grande es de 100. Ahora miremos el dato menor. ¿Cuál sería el dato menor? Presiono igual y después escribo min y selecciono todos los datos que tengo acá y me queda que el dato más pequeño es 5. Bueno, ya tengo esto suficiente para poder encontrar mi rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor, que nos daría 95 en total. Después vendría la clase. Si ustedes recuerdan, clase es 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos que tengo, que en este caso sería 40. Y me queda 6.32. Yo puedo minimizar la cantidad de dígitos acá. Y después me voy con el intervalo. En el intervalo yo voy a dividir rango dividido clase. Entonces, como los datos que me dieron aquí son enteros, yo lo tengo que dejar en entero. Entonces lo voy a aproximar a entero. Entonces, ya con esto yo puedo comenzar con mi tabla para poder trabajar. Primero vamos a trabajar los límites aparentes, donde tenemos límites inferiores y límites superiores. Para el límite inferior voy a copiar el dato más pequeño y le voy a ir sumando el intervalo. En este caso el intervalo, si ustedes observan, es 15, entonces yo voy a poner más 15. Y ya con esta entrada la voy a copiar hasta que sean 7 clases. Entonces aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya tendría mis datos acá. Ahora, para el límite superior, voy a tomar este dato, como es entero, le voy a restar un entero. Y lo mismo voy a hacer hasta que lleguemos al final. Ahora este último,
tomo este dato y le sumo el intervalo que me daría 109. Entonces aquí ya tengo prácticamente mi límites aparentes ya con los datos específicos que me dieron. Ahora nos vamos con la frecuencia. Para encontrar la frecuencia, yo voy a poner igual frecuencia. Cualquier duda, por favor, lo pueden ir preguntando. Aquí me dice datos, yo voy a seleccionar todos mis datos. Aquí me dice coma, si me dice punto y coma, yo pongo punto y coma, pero como me dice coma, solo voy a posicionar coma. Y después me dice grupos, y en los grupos voy a seleccionar mis límites superiores. Entonces voy a cerrar paréntesis, presiono Enter. Esta entrada la voy a copiar para las otras. Y voy a hacer la sumatoria de esto. Si ustedes se dan cuenta, en la sumatoria me da una cantidad distinta a la que tengo acá, pero es porque los límites superiores, porque en esta frecuencia solo se están tomando los límites superiores. Ahora, para que salgan todos los datos, voy a presionar F2, F4, Control, Shift y Enter. Y miren, ahora sí ya me dio los 40 que teníamos acá. Ya hizo la sumatoria de todo. Entonces ya puedo ir encontrando lo demás. Ahora, encontremos la marca de clase. La marca de clase, voy a escribir promedio, porque prácticamente la marca de clase es el promedio de los límites. Entonces, yo voy a ir tomando para ir viendo los límites, selecciono y voy tomando para los demás. Entonces, noten que no es nada del otro mundo. Mi tabla ya se va construyendo en un 2×3 con los datos correctos. Ahora, para la media, ustedes ya saben la fórmula de la media, que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Entonces voy a hacer algo para esto. Voy a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Y esta entrada la voy a copiar en todas para que una vez me haga ese tipo de operación. Entonces, ahora nos corresponde hacer la autosuma. Entonces presiono la suma aquí y ya me queda este dato que me da la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Bueno, miremos ahora, para encontrar la media, va a ser la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de la dentro de n. N puede ser 40 o puede ser la sumatoria de frecuencias. Cualquiera de las dos es correcta. Y como los datos son enteros, yo voy a aproximarlo a que sea entero. Miren, te voy a minimizarlo hasta que me queden entero. Entonces, me queda que el promedio de todos estos datos es de 6. Muy bien. Nos vamos, de una vez vamos a hacer encontrar los límites reales. Para los límites reales, pues ya sabemos de que tenemos también límites inferiores y límites superiores. Pero aquí, a los límites inferiores les voy a restar 0.5 a todos los límites inferiores y los voy a colocar acá. Y para los límites superiores, yo voy a tomar este dato y le voy a sumar 0.5. Y miren, solamente voy colocando los datos aquí para que de una vez me queden los datos de los límites reales. Vamos a ir colocando aquí. Ahora vamos a encontrar la moda. Para la moda yo voy a necesitar el delta 1 y el delta 2. Entonces, ¿cómo encuentro el delta 1 y el delta 2? Si ustedes se recuerdan, primero para encontrar la moda vamos a tener que señalar cuál es la frecuencia más grande. Y la frecuencia más grande se encuentra en esta posición. Entonces la voy a marcar. Entonces, el delta 1 es la frecuencia más grande menos la anterior, que estaría acá. Ese sería mi delta 1. Y mi delta 2 sería la frecuencia más grande menos la posterior, que en este caso sería este 2. Y me quedaría 16. Ahora, ya con estos datos yo puedo encontrar mi moda. Aquí está mi límite real inferior. Más, abrimos paréntesis, delta 1 dividido, abro otra vez paréntesis, delta 1 más delta 2, cierro paréntesis, 2 veces y lo multiplico por el intervalo que estaría acá. Presiono Enter
Y para que me quede entero, lo voy a aproximar acá. Miren, el dato que se repite en la frecuencia estaría más o menos entre los 85. Perdón. Bueno, entonces continuemos. Ya tenemos la moda. Ahora nos hace falta encontrar la mediana. Y la mediana, si ustedes se recuerdan, primero tengo que encontrar el n partido 2. Entonces, primero vamos a hacer la división de este n dividido dentro de 2, que nos queda 20. Este 20 lo vamos a ir a buscar en la frecuencia acumulada, pero como no tengo frecuencia acumulada, la vamos a encontrar. Primero voy a copiar el primer dato, y a este dato le voy a ir sumando la siguiente frecuencia, que sería 1, y esta misma entrada la voy a copiar hasta el final. Entonces, aquí ya tengo mis frecuencias acumuladas. Entonces, como me salió 20, yo voy a tomar ya sea 20 o un dato mayor, pero como tenemos el 20, aquí tengo esta que sería para nuestra frecuencia, para nuestra media. Entonces, esta sería nuestra base. El límite real inferior más, voy a abrir dos paréntesis, n partido 2, que es 20, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería esta. Cierro paréntesis, dividido la frecuencia de esta posición que tengo, que sería este 8, cierro otra vez paréntesis, y lo multiplico por el intervalo, según la fórmula que hemos estado trabajando. Entonces, como es entero, lo vamos a dejar en entero. Recuérdense que la media me señala el promedio, la moda me señala el dato que se repite con mayor frecuencia, y la mediana, lo que nos va a señalar es ¿cómo se llama? El dato que nos va a señalar la mitad de datos. O sea que en este caso, en el 80 sería la mitad de datos, que consiste que 20 datos van a estar arriba de 80 y 20 datos van a estar debajo de 80. Eso es lo que nos señala las medidas de tendencia central que estamos observando en esta situación. Bueno, y podemos encontrar ahora los cuartiles. Vamos a encontrar el cuartil 3 y el cuartil 1 para encontrar el rango semi-intercuartílico. Entonces, recuerden, siempre vamos a comenzar. Aquí va a ser el JN partido 4 en ambos. Pero en este caso, el J es 3 en este, ¿eh? 3 por N, que es 40, dividido 4. Y eso nos da 30. Entonces, vamos a buscar un dato que sea igual a este o mayor. Y eso lo tenemos aquí, miren. Entonces, lo voy a poner así un poco más sombreado para que nos sirva como base. Entonces, va a ser el límite real inferior más JN dividido dentro de 4, voy a abrir dos paréntesis, que sería este 30, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería esta, cierro paréntesis, dividido dentro de la frecuencia de ese cuartil, perdón, solo que aquí, dividido la frecuencia de ese cuartil, que lo tenemos aquí, cierro paréntesis y lo vamos a multiplicar por el intervalo, que en este caso es 15. Presiono Enter y podemos observar que ya tenemos este dato que nos va a representar el cuartil 2. Ahora miremos para el cuartil 1. Va a ser J, que va a ser 1 por N, que sería 40, dividido entre 4. Entonces nos queda 10. Vamos a encontrar en la frecuencia acumulada un dato que sea igual o mayor a este. Entonces aquí tenemos que es igual. Lo vamos a seleccionar. Y esa va a ser nuestra guía. Nuestro límite real inferior sería este, más, abrimos dos paréntesis, JN dividido dentro de 4, menos la frecuencia acumulada anterior. Como no hay frecuencia acumulada anterior, yo voy a presionar menos 0 porque no hay antes del 10, entonces yo presiono 0, dividido la frecuencia que tenemos en este lado, que sería el 10, cierro paréntesis y lo voy a multiplicar nuevamente con el intervalo. Presiono 15, hay un error aquí, vamos a ver qué sucede.
Vamos a ver. Ah, sí, sí, ya vi. Aquí el problema que tuve aquí es de que no cerré paréntesis aquí con el 0, ¿eh? Ahí estamos. Y ya tenemos nuestro cuartil 1. Ahora, si ustedes recuerdan, el rango cuartílico es la resta de estos dos. Va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1. Este sería el rango cuartílico. Y el rango semi-intercuartílico es esta cantidad que nos quedó aquí dividida dentro de 2. Entonces, aquí ya tenemos las medidas de posición en este lado ya trabajados. Entonces, miren que ya tenemos varios temas incluidos acá. Medidas de tendencia central, medidas de posición. Ahora nos vamos con las medidas de dispersión. Para eso vamos a comenzar con la marca de clase menos el promedio. Entonces, miremos. Ya que tengo la marca de clase, voy a tomar este menos el promedio. ¿En cuánto nos quedó el promedio? 63. Entonces voy a presionar 63 y esto lo voy a copiar en todos los demás. Miren, para que me salga de una vez esto acá. Entonces ya tenemos este valor. Ahorita vamos a encontrar la desviación media. Y para la desviación media, nosotros necesitamos el valor absoluto. Entonces voy a encontrar el valor absoluto de esto según las fórmulas que hemos estado trabajando, el valor absoluto de esto. Vamos a ver. Vamos a copiarlo aquí. ¿Cómo voy a trabajar con el valor absoluto? Pues voy a poner igual a BS, que es de absoluto. Voy a seleccionar este dato, cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces ya solamente marco aquí y ya tengo para mi valor absoluto. Miren, ahora la frecuencia por esta cantidad. Entonces voy a copiar esto para copiarlo aquí una vez. Entonces vamos a hacer la frecuencia, que la tenemos aquí, multiplicado por esto. Presiono Enter y estos datos los voy a copiar acá. Entonces, si ustedes recuerdan, la desviación media es la sumatoria de esto dividido dentro de n. Entonces, ahorita voy a encontrar la sumatoria. Miremos cómo se encuentra la sumatoria. Solo voy a presionar autosuma para que me haga toda la suma. Entonces, la desviación media sería esto dividido dentro de n, que sería 40. Y ya me sale la desviación media. Recuérdense que la desviación media nos va representando cuál es la separación que se tiene entre cada dato con el promedio, que es un promedio de los datos que se van teniendo con respecto a la media aritmética. Muy bien. Miremos, continuemos con esto. Ahora vamos a encontrar la varianza. Es al 94 para que salga al cuadrado. Y en la varianza vamos a tomar este dato y lo vamos a elevar al cuadrado. Este dato que tenemos aquí sin el valor absoluto, lo vamos a elevar al cuadrado. Con al 94 ustedes colocan el elevado. Entonces voy a seleccionar miren, donde dice x y menos prom, al 94 y lo elevo al cuadrado. De una vez me salen los datos y ya solo selecciono hacia abajo y miren, ya tengo estos datos que me están solicitando acá. Ahora la frecuencia se va a multiplicar por esta cantidad que tenemos para encontrar la varianza. Recuerden que la varianza nos va representando siempre la variabilidad que se van teniendo en los datos. Entonces va a ser cada frecuencia por estos datos que vamos teniendo aquí. Ya que tenemos esta entrada, la sustituimos por todo esto. Entonces solo selecciono. Vamos a ver, vamos a poner esta barrita. Voy a colocar la autosuma. Presiono Enter. Y nuevamente, pues la varianza sería esto dividido dentro de la sumatoria de la frecuencia. Entonces aquí tengo la varianza que es 1045.125. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces solo escribo raíz de esto y ya me queda la desviación estándar
para que ustedes vayan viendo cómo son los datos que van quedando en este caso. Entonces ya tengo la desviación estándar. Lo que nos hace falta es el coeficiente de variación para tener todos los datos en este caso de las medidas de dispersión. Y si ustedes recuerdan, el coeficiente de variación se va a encontrar con la desviación estándar dividido con el promedio, con la media. Presiono Enter y como necesito que quede en porcentaje, presiono este porcentaje y me señala que el coeficiente de variación de estos datos es de un 51%, señalándonos las medidas de dispersión que fueron obteniendo en este caso. Entonces, estas serían las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión. Ahora nos vamos con las medidas de asimetría y kurtosis. Para las medidas de asimetría y kurtosis, va a ser muy sencillo porque ya tenemos muchos de los datos que necesitamos acá. Primero comenzamos haciendo XY menos el promedio. Y esto va a estar elevado al cubo. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, como ya tengo el XY menos el promedio, voy a tomar al 94 y coloco 3 para que lo eleve al cubo. Entonces, aquí tenemos ya prácticamente parte de la fórmula de la medida de asimetría, que es SK, recuérdense de eso. Ahora vamos a multiplicar la frecuencia por lo que nos quedó aquí. Entonces vamos a multiplicar aquí por esto. Entonces la frecuencia multiplicado por este valor que tenemos acá. Si ustedes dan cuenta, van quedando números ya muy grandes y es por eso que en estos datos es mejor que se utilice la computadora para que se pueda visualizar los datos de mejor manera. Entonces ya tenemos aquí estos datos. Ahora ya puedo encontrar la medida de asimetría. ¿Y cómo encontramos la medida de asimetría? Pues muy simple. La medida de asimetría va a ser este dato dividido, y vamos a poner entre paréntesis esto, dividido n, que es 40, multiplicado por la desviación típica, que la tenemos aquí, miren, la desviación típica o estándar, y esta va a estar elevada a la tercera, al 94, y presiono 3 para que sea elevada a la tercera. Presiono Enter, y ya me quedó cuál va a ser la medida de asimetría, que esta sería una asimetría negativa. Miren, sería una simetría negativa por el resultado que nos dio, una simetría negativa. Ahora miremos la kurtosis. Para la kurtosis vamos a utilizar siempre los mismos datos. Comenzamos con el XY menos el promedio, pero ahora va a estar elevado a la cuarta potencia. Entonces, ustedes van a dar cuenta que en Excel, pues ya como los datos son muy grandes, entonces ya van a ir quedando datos que los va a poner en notación científica por lo grande que pueda quedar la cantidad de datos aquí. Entonces, elevé esto elevado a la cuarta potencia y vuelvo a colocar aquí la entrada. Ahora dice la frecuencia por esto, que son ya datos muy grandes. Vamos a ver cómo nos quedaría la frecuencia que tenemos aquí, que va a ser multiplicado por este dato que tenemos acá, y vamos señalando todo esto aquí. Bueno, en este caso no quedó con notación científica. Hay un datos que sí son muy grandes y que ya lo va colocando con notación científica cuando es demasiado grande. Hacemos la autosuma. Entonces la fórmula va a ser este dato dividido, abrimos paréntesis, 40 por la desviación estándar, que es 32, elevado a la cuarta potencia. Y esto me queda 1.83. ¿Cómo se le llama esa kurtosis? Se le llama, si es menor que 3, se le llama platicúrtica.
Así es como se le va a llamar, platicúrtica. Ahí ya tenemos las medidas. Entonces, quiero que observen que con esto ya terminamos todo el proceso. Lo único que nos haría falta es hacer las gráficas, que eso ya nos ocuparía menos tiempo, por ejemplo, para poder hacer la parte del histograma. Selecciono esto. Vamos a ver, vamos a colocar aquí, seleccionar datos. Presiono editar, voy a seleccionar los límites reales. Presiono aceptar, aceptar. Para que no haya separación en estos, voy a ¿cómo se llama? A dar formato, vamos a ver, a dar formato a las series. Voy a poner un ancho de 0 para que así nos quede separado sin ninguna distancia. Selecciono aquí y vamos a poner un relleno. Vamos a ver. No, sería un esquema, sería. Pongámosle con color negro para que podamos ver el esquema de separación. Entonces aquí ustedes ya miran la separación. Ya le podemos poner el nombre de una vez de histograma. Podemos colocarlo aquí. Histograma. Entonces ya vamos teniendo la parte gráfica sin ningún inconveniente. Nuevamente vamos a hacer ahora para el polígono de frecuencias. Vamos a insertar. Seleccionamos el gráfico. En este caso el gráfico sería estas rayitas que tenemos acá. Para este lado vamos a seleccionar los límites aparentes para el eje X. Seleccionamos editar. Los límites aparentes. Y aceptar. Y ya solamente cambiamos el nombre de esto, que vamos a ponerle polígono de frecuencia. Y esto ya lo ponemos aquí a la par de esta gráfica para que ustedes vayan teniendo este panorama de todo lo que se va obteniendo aquí. Nos tocaría la ojiva. Para la ojiva lo trabajamos con la frecuencia acumulada. Entonces me voy a insertar nuevamente con el gráfico de línea. Ya, en este caso aquí vamos a colocar la marca de clase que estaría aquí. Y aquí ponemos aceptar, solamente ponemos ojiva. Y para la última gráfica, que es la circular, vamos a colocarlo también aquí un poquito más abajito para que ustedes lo vayan teniendo, porque este archivo se los voy a proporcionar para que ustedes lo tengan. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, si ustedes se recuerdan, lo habíamos dicho de la siguiente manera. Voy a tomar cada frecuencia, lo voy a dividir dentro del total, que sería este 40, pero noten lo siguiente, que entre la letra y el número voy a poner un signo de dólar, para que me salgan los demás datos de la misma manera. Entonces, como lo que yo quiero es porcentual, entonces voy a seleccionar esto del porcentaje, y ya me tira los porcentajes, que esto es lo que voy a seleccionar para hacer mi gráfica circular. Entonces, si yo quiero agregarlo de los datos, solo pongo etiquetar datos, y para que me salga estos datos que tengo aquí, que sí es importante que nosotros vayamos conociendo de dónde están saliendo, voy a presionar, voy a poner seleccionar datos, aquí presiono editar, y puedo seleccionar los límites aparentes, para que me vayan saliendo aquí los datos que van señalando. De 5 a 19, por ejemplo, es el celeste, que es un 25%, y así nos va señalando por los demás. Entonces, esta sería la gráfica circular. Entonces, aquí ya podemos observar todo el procedimiento que nosotros hemos hecho desde que iniciamos la clase hasta este momento, solo que aquí solo lo estamos viendo en datos agrupados, aparte están los datos agrupados, pero así son los procesos estadísticos de una, vamos a ver para que lo miren todo una vez aquí,
Estos serían los procesos estadísticos de la estadística descriptiva. Entonces, esto se los voy a proporcionar. Entonces, le voy a poner aquí estadística descriptiva para que les vaya sirviendo. Bueno, quiero comentar entonces lo siguiente. Este documento, pues yo se los voy a proporcionar